Vamos a continuar, Bezat Hashem, con la serie de Secretos para el Éxito, después de una pausa de un tiempo por Hanukkah y por un viaje. Vamos a retomar con la clase número 18. Vamos a comenzar con un tema nuevo que Shlomo HaMelech nos aconseja y se puede titular ¿Cómo ganar y resolver todos los conflictos? Cómo ganar y resolver todos los conflictos. Dice Shlomo HaMelech en Mishle Yud-Het Pasuk Yutet, Proverbios 18, versículo 19. Ach nifsha mikiriat oz umedanim kibria harmon. ¿Qué significa? Traduzco. Un hermano ofendido es más difícil de vencer que una plaza fuerte. Una plaza se refiere a un lugar fortalecido, como hacían antes los castillos, y es una plaza fuerte. Y Humedanim Kibria Harmón, y las peleas son como los cerrojos de un castillo. ¿Qué significa y qué nos quiere decir Shlomo HaMelech aquí? Nos guste o no, el conflicto, el intercambio de ideas, las peleas, forman parte de la existencia de cada ser humano. Lo mismo que es como una persona tiene que comer, beber y respirar, al mismo tiempo tiene que pelear. Tiene que tener conflictos, tiene que tener adversidades. Pero, según Shlomo HaMelech, el conflicto sirve para importantes propósitos en nuestra vida. Si Hashem creó de que en nuestra vida sea como parte necesaria prácticamente un conflicto, es porque son propósitos muy importantes, para propósitos muy importantes en nuestra vida. Propósitos que no alcanzaríamos por otros medios, sino nada más por el medio de los conflictos. Solo que hay que saber abordarlos de la manera correcta. Si es que nosotros sabemos abordar un conflicto, una pelea de una manera correcta, rendirán resultados positivos y fortalecen nuestras relaciones. Es un arma muy potente, pero tiene un filo, como dicen el arma de doble filo. Es un arma muy buena, que el que la sabe utilizar de manera correcta le va a ayudar en muchos ramos de la vida, pero el que no, va a hacer mucho daño también. ¿Ok? Yo creo que al igual que el comer es muy necesario y es algo muy importante, pero uno que come mal le hace daño, ¿estamos de acuerdo? Entonces es igual, tanto esto es en el trabajo, en la casa, en muchos ramos, todo lo que es los conflictos. Si no los manejamos adecuadamente, generan resultados negativos y perjudician el potencial para la felicidad y el éxito. Entonces, por eso hay que saber cómo intentar de sacarle el mayor provecho a los conflictos. El mejor producto al conflicto para poder tener éxito en ellos también, quiere decir ganar de manera correcta. Dime. Perjudican, sí. No, si lo quiero empezar ahí. No. Perjudican el potencial para la felicidad y el éxito, sí. Por eso dice Shlomo HaMelech que una persona que no sabe cómo llevar un conflicto de la manera correcta, es muy, muy difícil que tenga una ganancia verdadera de ese conflicto. El conflicto es algo muy necesario, la pelea es algo muy necesario, el intercambio de ideas es muy necesario, pero hay que saberlo llevar bien. El que no lo sabe llevar, generalmente es contrario, o sea, el resultado es negativo. Entonces vamos a empezar con una parte muy interesante. Cuando hay un conflicto, ¿quién es el que gana y quién es el que pierde? ¿Quién gana y quién pierde? Nada más para tener una idea así como introducción. Una vez dos personas estaban discutiendo, no sé, si hoy es día o es noche, por ejemplo. Una discusión sencilla. Discutiendo, no es día, es noche, bueno, vamos a salir a ver qué es. ¿Es día o es noche? Salieron y vieron que era de día. ¿Quién ganó? Los dos. ¿Por qué? Porque la persona aprendió de la otra.
Entonces, el que decía que es de día, ¿qué ganó? Que ganó Nada. Se quedó igual. Él tenía su conocimiento que hoy es día. Salieron y vieron que es día. y ganó que estaba equivocado y ganó que El que decía que es de noche y en verdad es de día, él sí de verdad ganó. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Ganó el conocimiento de que estaba equivocado pensando que es de día. El que decía que es de día y si era de día se quedó igual, porque no aumentó nada. El que decía que es de noche y en verdad fue de día, ganó el conocimiento de que está equivocado y que no es día, no es noche, es día. Entonces, por eso el tema de ganar, ¿qué se llama ganar un conflicto? Hay que tener muy claro antes de abordar este tema de los conflictos en general. Con el tiempo, los verdaderos vencedores de un conflicto, cuando hay un vencedor en un conflicto, no son necesariamente lo que parecen ser vencedores en un principio. Cuando tú ves a una persona que ganó un conflicto en un principio, tú dices, este ganó, pero con el tiempo tú te das cuenta que necesariamente el que ganó en ese momento el conflicto no necesariamente es el vencedor. De igual modo, la pelea puede terminar generando no solo problemas, sino también oportunidades. ¿Ok? Por ejemplo, tú ves un caso de un empleado que se peleó con su jefe por alguna razón y el jefe lo despidió. ¿Quién ganó? ¿El jefe porque lo despidió? Está bien, a un principio tú ves, ahí está, el jefe ganó, lo despidió y se deshizo de él. Pero gracias a esa despedida, él emprendió un trabajo nuevo, por ejemplo, o se independizó y se empezó a disparar y empezó a crecer y a crecer y a crecer de una manera que si se quedaba empleado no hubiera llegado. Entonces, después de un tiempo, ¿quién fue el que ganó de verdad de esa discusión? El que antes pensábamos que perdió. Por eso es muy difícil definir en el momento, no este venció el conflicto o este perdió el conflicto. No se puede ver, ¿por qué? Porque nosotros cada vez no vemos futuros, no podemos ver qué va a pasar después el día de mañana, entonces por eso no lo podemos tomar como el que gana el del pleito, entonces es el que ganó ahorita, sino eso es a la larga. Nuestro problema es que no podemos ver el futuro y como consecuencia de ello hacemos nuestros juicios acerca de las situaciones y de los conflictos antes, durante e inmediatamente después del hecho. Quiere decir, en el momento del hecho, o durante o antes, vemos ya nuestras consecuencias, nuestros juicios acerca de las situaciones que estaban pasando en ese momento. En consecuencia de eso, ¿qué pasa? Nuestros juicios nos pueden llevar a conclusiones equivocadas, porque tú juzgas según el momento que ves y no juzgas según lo que va a pasar de verdad después. Entonces Shlomo HaMelech aquí nos enseña que cuando vemos el verdadero propósito del conflicto, podemos aprovechar la oportunidad que nos presenta y terminar siendo los vencedores, aún en las circunstancias menos ganadoras, vamos a decir así. Aunque sientas de que en esta circunstancia no vas a ganar, te puedes convertir en ganador. Te puedes convertir en vencedor en ese conflicto, en esa pelea, en ese intercambio de ideas. Entonces, para eso vamos a analizar. Existen dos tipos de conflictos. Hay dos formas de cómo llegar a un conflicto. Uno es que nosotros mismos lo creamos, el conflicto. Uno mismo crea el conflicto. Y el segundo es el conflicto que crean los demás y nos vemos involucrados en él. No fuiste tú el que diste la iniciativa para ese conflicto, sino otras personas lo crearon y uno ya está involucrado en él porque le salpicó a él o porque está metido en el tema, ¿ok? Según Shlomo HaMelech, existe un propósito extraordinario que todo conflicto que nos llega a través de otras personas, quiere decir que no lo creamos nosotros, circunstancias ajenas a nuestro control, de que nosotros no controlamos, ¿para qué o cómo le podemos sacar el beneficio? Si tú me dices, bueno, yo puedo controlar peleas que yo creo, que yo genero, entonces en ese momento yo veo y uso estrategias para cómo ser vencedor y ganador. Pero si a mí me involucran en algo que yo no tengo control, ¿cómo yo puedo ser vencedor en ese momento? Dice Shlomo HaMelech que si lo ves de la manera correcta, también puedes ser vencedor en ese momento. ¿Cómo puedes ser vencedor en ese conflicto de que que fuiste involucrado sin tener el control? Dice Shlomo HaMelech que una de las maneras uno de los beneficios, consiste en ablandar y eliminar la costra de roca común que envuelve nuestra alma y nuestro corazón
para elaborar, refinar, revelar el verdadero carácter interno. Eso se llama, en síntesis, Avodat Amidot. Uno, internamente tiene impulsos, tiene, como lo vamos a ver más adelante, las tendencias de controlar, defender, a atacar, ¿ok? Defendiendo, atacando, ¿ok? Cuando uno se sabe controlar, en ese momento que fue involucrado en una pelea, en un conflicto, ¿qué está haciendo en ese momento? Refiniendo. Shelomo HaMelech lo compara, por ejemplo, con piedras. Tú puedes comprar toneladas de piedras, que esas piedras tienen miligramos de oro. Una piedra que tiene 1 miligramo de oro, ¿cuánto cuesta? Aunque la piedra pese mucho, no cuesta mucho, ¿verdad? Cuando tú agarras todas esas piedras, las fundes, las refines y sacas nada más el oro, ya el oro tiene mucho valor. Dice Shelomo HaMelech es igual. Dentro de nosotros tenemos muchas piedras que dentro de ellas hay oro. Y cuando tú te metes en esos conflictos, lo que estás haciendo es refinando esa roca que tiene el oro adentro y dejando nada más el oro expuesto. Estás quitando la basura. ¿Cómo? De la manera de cómo saber abordar ese conflicto de la manera correcta, lo que estás haciendo es tratando de trabajar tus instintos y refinándolos y haciéndolos oro. Esta es la manera que dice, son atributos excepcionales que sería imposible desarrollar de otra manera, solamente de una manera así, de poder contenerte, de poder no actuar, de poder actuar de la manera correcta y no de una manera impulsiva. Esa es la manera que uno puede refinir la roca que tiene adentro, que prácticamente es basura, y dejar lo que vale de verdad, que es el oro, que es muy importante. Son los conflictos difíciles. ¿Cuáles? Los juicios. Claro, sí. Porque no está en mano tuya la... Sí, es verdad. Bueno, entonces cuando una persona logra eso, ¿cuál es el resultado? Es que nos hacemos mucho más fuertes cuando uno sabe controlar un conflicto bien. El resultado también es que uno se hace mucho más fuerte emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. ¿Quién es el fuerte? El que sabe controlarse, el que se sabe controlar, no el que actúa según sus impulsos. Entonces, cada vez que tú ves un conflicto, vamos a ver ahorita la parte que te involucraron, sin que tú hagas el conflicto, sino saliste involucrado en él y te lo sabes controlar de la manera correcta, aprovechas esa situación para volverte más fuerte emocional, psicológicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque esos conflictos que hacen refinan nuestro verdadero carácter, así como todos los atributos que asisten a ese carácter. Los conflictos nos ayudan a ¿qué? A aprender a ser pacientes, a tener paciencia, compasión, bondad, a controlar el coraje, a tener fe, a tener lealtad, integridad, amor. Hay muchas cosas de que uno puede lograr sabiendo controlar un conflicto. En lugar de enojarnos, desanimarnos, mostrarnos resentidos con el conflicto, deberíamos que, dice Shelomo HaMelech, que la persona tiene que abrazarse de ellos, los tiene que agarrar y aprovechar esa oportunidad como un ejercicio por los beneficios y las oportunidades que nos proporcionan los conflictos. ¿Ok? Bueno, cada vez, dice Shelomo HaMelech, que según esto, viendo esto, cada vez que nos enfrentamos a un conflicto, una pelea, una discusión, un intercambio de ideas, podemos optar entre dos cosas. Hay dos formas de cómo optar en el conflicto. Te viste involucrado en un conflicto y ahorita tienes dos formas de cómo actuar. La primera forma, ¿ok?, es ceder ante el conflicto. Significa nos desanimamos, nos enojamos y dejamos un desánimo, un enojo, perdemos nuestra autoestima, etcétera, todo lo negativo que puede pasar con eso. O la otra forma de optar para cómo enfrentar ese conflicto es ser paciente e intentar lograr los beneficios a largo plazo que puedan resultar de ese conflicto. Dos cosas. Una es desanimarte, enojarte y pierdes, o tener paciencia, saber controlar el conflicto y ver de que a la larga voy a tener un beneficio de él. Si optamos por el primer sendero, de que es desanimarnos, las circunstancias nos harán más amargados,
más deprimidos y garantiza nuestra sensación de pérdida. Ahí te vas a sentir seguro que perdiste, porque el otro ganó. Ahí está, logró, en ese aspecto, logró de que tú te desanimes, de que tú te sientas mal. Pero si optamos por el segundo sendero, el segundo camino de tener paciencia y aprovechar lo bueno del conflicto, ¿ok? Los acontecimientos que van a venir después nos harán mejores y mucho más fuertes. Sin embargo, Aprender el mensaje del conflicto. claro, pero saber abordarlo. Es el momento del conflicto, hay que saber abordarlo y tener paciencia, que a la larga vas a ver cuáles fueron las ganancias de ese conflicto, no en el momento. Nosotros queremos resultados instantáneos, entonces por eso tratamos de ganar en ese momento, pero no es el ganar del momento, no. Ten paciencia, abórdalo, como ahorita vamos a ver cómo Shlomo nos va a decir cómo abordarlo. ¿Para qué? Para lograr el beneficio no instantáneo, sino a largo plazo. La mayoría de los conflictos y gran parte de las peleas que sufrimos son el resultado directo de nuestras acciones. Hasta ahorita hablamos de que fuimos involucrados en un conflicto, en una pelea, sin que sea de nuestro control. Pero en verdad son muy pocas veces que suele pasar eso. La mayoría de las veces, ¿cómo sucede? Que nosotros mismos lo provocamos, ¿no? La mayoría de las peleas, la mayoría de las discusiones, la mayoría de las adversidades son porque nosotros nuestras acciones las provocaron. Entonces dice Shlomo Amelech que igual hay que aprender cómo afrontar y cómo llevar este tipo de conflictos o los conflictos en general, y vamos a empezar a ver nada más un poco. Vamos a ver un poquito más, y ya para la clase que entra Bezat Hashem, vamos a ver cuáles son las causas de un conflicto perjudicial y destructivo. Pero ahorita lo que vamos a ver ¿qué es un conflicto? ¿Cuál es el beneficio de un conflicto? Dice Shlomo Amelech en Mishle, Chavzain, Pasuk, Tet Zain. Proverbios 27, versículo 17, dice Shlomo Amelech, Barzel be Barzel, Yahad, be Ish Yahed pene Reeu. Shlomo Amelech como Mishle son proverbios, son ejemplos. Trae aquí un ejemplo. El hierro con el hierro se afila. Como ustedes si han ido a un lugar donde se usa mucho el cuchillo, en carnicerías o en lugares donde se trabaja con cuchillos, ¿cuál es la manera de afilar el cuchillo? El cuchillo es de hierro, agarran otro hierro, o entre dos cuchillos, o con un hierro especial que es afilador. Es la manera más práctica y simple y sencilla de afilar. Quiere decir que cuando se frotan o cuando, ¿cómo se dice? Se frotan, ¿no? Hay un roce entre dos metales. ¿Qué pasa con los metales? Se afilan, se saca uno al otro. Saca uno al otro filo. Dice Shlomo Amelech que es igual los hombres. Los humanos, uno con el otro se afilan. ¿Cómo? Teniendo roces. Tú cuando ves a un carnicero agarrando el cuchillo y pasándolo por otro, o rozándolo con otro cuchillo o con algo de metal, tú dices, está loco, le está quitando el filo, lo está reventando el cuchillo, pero la verdad que es que le está sacando filo para poder cortar más. Sabemos lo que es cortar sin filo, es muy difícil y es desesperante. Y eso es lo que hace de que se vuelva más filoso y que tenga más beneficio el cuchillo. Igual con los seres humanos. Cuando hay roce en los seres humanos es necesario para poder ser más filoso. Pero hay que saber afilarlo. Hay que saber afilar bien. En tema de Shejitá, por ejemplo, una de las cosas que nos enseñaron, yo soy Shohet, una de las cosas que nos enseñaron para poder hacer Shejitá es cómo afilar el cuchillo. Es todo una ciencia, es parte práctica muy importante de la Shejitá, cómo afilarlo. Si no sabes agarrar el cuchillo de la manera correcta con la piedra que vas a afilar, entonces no sirve todo lo que puedas aprender y el cuchillo nunca se va a afilar de la manera correcta. Entonces es importante también aquí, entre dos hombres, con el roce se afila, pero hay que saber bien cómo hacerlo, porque si no lo haces bien lo puedes dañar más que afilarlo, ¿ok? Dice Shlomo Amelech en síntesis que el carácter de una persona se afila del mismo modo a través de una estrecha interacción con los demás. El carácter de uno, ¿cómo lo afila? Cuando tiene interacción con los demás, una interacción que puede estar incluso llena de fricciones. Una interacción que puede tener fricciones, esa es la manera que uno estrecha el carácter. En los negocios, por ejemplo, suele suceder que las discusiones, muchas veces pasan discusiones entre socios, entre empleados, entre jefes, lo que sea, y estas discusiones dan como resultado el descubrimiento de un curso de acción inesperado, que no tenían esa cosa en mente si no fuera por la discusión.
tuvieron una discusión y tuvieron que llegar a una opción que si no fuera por la discusión no llegaban, que esa opción que tomaron a causa de la discusión genera un importante avance en el negocio. ¿Suele pasar o no suele pasar? Discuten, la discusión genera un paso, ¿ok? Esa fricción generó llegar a una decisión, que esa decisión hace que el negocio avance. ¿Gracias a qué? Gracias a la interacción, ¿ok? Y gracias a la discusión. Igual, por ejemplo, ¿ok? En un matrimonio. ¿Un matrimonio existen discusiones? ¿Existen intercambios de ideas? Sí. Y hay que saber que no existe de que la pareja llegue a una intimidad profunda sin que haya intercambios de ideas. Simplemente lo que hacen cuando hay, obvio si lo saben abordar, si no lo saben abordar, llegan a un divorcio, se matan. Se pueden llegar a matar, pero saber abordar un intercambio de ideas y una discusión en pareja los vuelve mucho más unidos. Si hay parejas que no discuten en nada, no pueden llegar a tener una relación estrecha, profunda. La única manera de que uno logra tener una relación estrecha, profunda, es intercambiando ideas, discutiendo y sabiendo así refinar. Hay veces aceptar, hay veces saber agarrar el beneficio de esa discusión para poder acercarse más al otro. El filo de los caracteres de nosotros, cómo refinamos cuando tenemos la discusión y la interacción. Cuando interactuamos con nuestra pareja, entonces estamos afilando más nuestros caracteres, que eso nos hace como mejores personas, mejores esposos, y así podemos llegar a lograr a tener una mejor relación. Es increíble. Uno piensa de que trae pura discusión, puro esto, es verdad. Hay discusión, la discusión es necesaria para la unión, si lo llevas de la manera correcta. ¿Ok? Es lo que dice Shlomo HaMelech. El conflicto no debe verse como un enemigo temible. Mucha gente dice, hay una cosa que se llama mahloket. ¿Qué es mahloket? Vamos a verlo más adelante. La Torah nos enseña que del mahloket nos tenemos que alejar como el fuego. Es verdad. Hay mahloket que te tienes que alejar con el fuego, como el fuego. Pero hay mahloket que son leshem shamayim. Hay mahloket que son para llegar a un resultado bueno. Que ese mahloket es muy bueno y es necesario. El Pirkei Avot dice, es de un mahloket leshem shamayim, con el mahloket bet Shammai y bet Hillel. En la Gemara que discute bet Shammai y bet Hillel, si es que la halajá es A o la halajá es B. Es un mahloket leshem shamayim. ¿Por qué? Porque los dos están discutiendo para saber cuál es la verdad. No están discutiendo porque mi ego dice que es A y tu ego dice que es B. No, yo quiero saber, lo que dijo Dios es A, ¿se refirió a A o se refirió a B? Es un mahloket leshem shamayim, es un mahloket para conocer la Torah, para conocer la verdad. Entonces, cuando uno discute de la manera correcta y quiere llegar a la verdad y a afinar en lo que está equivocado, es la manera de lograr la verdad. No es un enemigo. El conflicto no es un enemigo, sino lo tenemos que ver como una herramienta necesaria para conseguir el máximo logro en cualquier sendero de la vida. Es increíble cómo cuando cambias la visión de un concepto que al parecer se parece malo, y lo ejecutas de la manera correcta, Shlomo nos dice, lo puedes ejecutar y es un arma muy necesaria para tener éxito y para tener logro en cualquier sendero de la vida. Vamos a ver un poquito más, ¿ok? Y vamos a volver a lo que habíamos hablado antes. ¿Qué es eso del concepto de ganar? Ganar un conflicto, ganar una discusión. La idea que tenemos de lo que es ganar, ¿cuál es? Ganar una discusión, ¿cuál es? Simplemente conseguir que la otra persona se pliegue, se doble, o te diga tiene razón, a nuestras opiniones y que la otra persona haga lo que queremos. Suele pasar en la pareja, por ejemplo, hay una discusión que hacer, entonces hay veces de que uno dice ya, gané. ¿Qué significa ganaste? Que tu pareja va a hacer lo que tú dijiste. Pero todo depende con quién esté discutiendo. Por eso. Porque si discute con un amaral que lo que quiere buscar problemas... Por eso, es lo que tenemos que ver cómo abordarlo. Según esta definición, ¿ok? Ganar de verdad en cualquier situación es, ¿cuál es? Según lo que hemos visto hasta ahorita, ganar de verdad en un conflicto, en cualquier situación, es conseguir el mejor resultado posible de esa discusión. Conseguir un resultado que no sea un resultado nada más para mí, sino para todos, para todo lo que te rodea. Normalmente, eso es lo que ambas partes quieren, pero el juicio puede estar nublado por los propios
las tendencias que cada uno tiene, o por el deseo de imponerse, o por no ser capaces de ver el asunto como debe ser. Muchas veces cuando uno se mete a una discusión no puede ver claramente, está nublado porque tiene tendencias externas que no lo dejan. Cuando uno va a discutir, lo que quiere generalmente es que salga lo mejor. En un principio lo natural así puede ser, al menos de que una persona sea orgullosa, como lo vamos a ver el día de mañana. Pero generalmente uno quiere, pero hay veces que hay cosas que nos nublan y no nos dejan llegar a eso. Discutimos sin una comprensión plena de los hechos, o estrictamente desde nuestro punto de vista, o un punto de vista egocéntrico. Entonces, ¿eso qué hace? Que el ganar te haga como que es una cosa, ya, salí con la mía. Pero si ves, el conflicto en sí no tiene un propósito, no están discutiendo con una finalidad, se vuelve todo como que muy en el aire, es una nube, una discusión que no llega a nada y que trae puros cosas malas. Es que las personas cuando discuten, cuando yo estoy discutiendo contigo, si yo te escucho, tengo que ponerme en el plano tuyo para ver si tienes razón. Claro. Si no, no me puedo... Claro. Y en ese momento uno no se pone, uno está protegiéndose, como vamos a ver ahorita. Hay que entender, dice Shelomo, que ganar ya no es una cuestión de salirte con la tuya. Ya me salí con la mía, ya le gané al otro, ya le dije mi punto de vista y bueno, no tuvo nada que decirme, se quedó callado. No. ¿Qué es? O hacer de que la otra persona haga lo que yo quiera. No, ganar se convierte más bien en una forma de conseguir lo mejor para todos. Es el principio que uno tiene que saber. Conseguir la verdad. Cuando uno se va a meter en un conflicto, lo que tiene que saber que lo que yo quiero conseguir de esta pelea o de este conflicto es que sea lo mejor para todos, para mí y para el que está discutiendo conmigo y para todos los que nos rodean. Esa es la mera verdad. Esa es la finalidad del conflicto, el intercambio de ideas. ¿Para qué? Para poder llegar a la verdad, para poder tener y saber, puede ser de que yo esté equivocado, puede ser de que no. ¿Cómo abordar la discusión? Ahorita lo vamos a ver, pero ¿cuál es la finalidad y qué tenemos que pensar cuando entremos en una discusión? Es eso. El propósito de esta discusión tiene que ser llegar a lo mejor para todos. Que todos ganemos de esta discusión, ¿ok? Ahora, el conflicto, como ya lo hemos dicho, puede ser muy beneficioso o muy perjudicial. ¿En qué depende? En función de cómo nos introducimos en él. La introducción del conflicto es muy importante. Cómo entras al conflicto es muy importante y también depende de eso de si es beneficioso o perjudicial. Cada vez que nos introducimos en una discusión, tanto si es uno mismo el que la inicia o si es que uno sale de que se vio involucrado, la propia inclinación natural, ¿cuál es? Cuando uno se involucra en una discusión, la inclinación natural es la de defenderse y defender el propio punto de vista de uno. ¿Ok? Es una inclinación natural. Así como atacar o contraatacar a la persona y a su punto de vista del otro. Es algo natural que así cualquier persona naturalmente aborda una discusión. En la mayoría de los casos, cuando se vuelve una discusión de esa manera, sale que no tenemos otro objetivo en la discusión más que ese. Defender tu punto de vista y atacar o contraatacar. No tienes una finalidad más que la finalidad de defender. Aquí estás en defensa, no quieres llegar a la verdad, quieres defender tu punto de vista. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso decidimos cualquier cosa que nos pasa por la cabeza en el mismo momento en que nos pasa por la cabeza la dices. Lo que te pase por la cabeza lo dices, lo haces o lo actúas, como sea. ¿Para qué? Para defender tu punto de vista. Normalmente, eso que crea que hayan más heridas de las necesarias o de las que serían de desear en un conflicto normal, y también recibimos a la par más heridas de las que uno quisiera recibir. El insulto por detrás. Todo eso viene. En consecuencia, ¿qué pasa? Cuando uno está y entra a una discusión en ese punto de vista, en esa idea de nada más defender tu punto de vista y atacar o contraatacar, la relación queda dañada temporal o permanentemente. ¿Por qué? Porque no abordaron, no empezaron y no se introdujeron al conflicto de la manera correcta. Entonces Shelomo nos dice que independientemente
de lo que arrastre a uno a discutir, de lo que lo lleve a uno a discutir, tan pronto uno se dé cuenta de que está ocurriendo y que está involucrado en una pelea, en una discusión, en una adversidad, ¿qué debemos hacer en ese momento? Controlar nuestras palabras y cambiar el enfoque. Número 1, saber enfocar. Cuando ya te das cuenta de que estás en una discusión, enfoca. En vez de defenderte o de atacar simplemente nada más, debemos cambiar el enfoque para conseguir el mejor resultado posible para ambas partes. Tratar de ver qué es lo que visualiza es para uno hacer. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta Si discusión? ves que a lo mejor tú discutes con alguien y resulta que están discutiendo lo mismo, pero cada uno se expresa de una manera y como cada uno está encerrado en su discusión. Por eso, entonces cada uno quiere defender su punto. Y eso no te va a llevar a lo mejor para ambos. A veces hay que cederlo, vamos a ver más adelante. Pero primero tienes que saber cuál es el enfoque, qué es lo que quieres lograr en esta discusión. ¿Lo mejor para todos o defender tu ego? ¿O defender tu posición? ¿O quedarte en tu punto de vista nada más? Entonces por eso cuando tú te das cuenta y que te introduciste a una discusión queriendo o no queriendo, a una pelea queriendo o no queriendo, cambia el enfoque en ese momento, salte de tu egocentrismo y piensa, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Yo tengo que ahorita poner en una meta que en esta discusión o en esta pelea salga lo mejor para todos, para ambas partes, ¿ok? Al final de este capítulo, de estas clases, de esto de lo que llama Shlomo HaMelech, de que es el tema de las discusiones, vamos a ver una lista de cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer a la hora de discutir y de resolver un conflicto. Vamos a ver una lista que es importante tenerla clara de cosas que sí hay que hacer y cosas que no hay que hacer de ninguna manera cuando abordamos un conflicto. Vamos a parar aquí por ahora. Vimos claramente qué es un conflicto, cuál es la finalidad del conflicto y cómo introducirnos en un conflicto. Y Bezat Hashem, la clase que entra, ya vamos a ver cuáles son las causas del conflicto destructivo. Shlomo HaMelech trae 5 causas, que de esas causas, si existen en el conflicto, ya es un conflicto destructivo. Ya no va a construir, ya no puede tener un final constructivo, sino es destructivo. Bezat Hashem, mañana las vamos a ver y hay que trabajarlas. Si uno sabe que tiene una de esas causas, tiene que saber que los conflictos pueden tender a ser más destructivos que constructivos. Bezat Hashem, el día de mañana lo veremos. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.